Continúa con nosotros José Alejo. Estábamos hablando del proceso fúnebre y me comentabas durante la pausa que esto podría establecer el nuevo proceso para futuros papas en cuanto a al tema de su fallecimiento. Sin embargo, un nuevo papa tendría la también potestad de retroceder o cambiar Sin también duda ese alguna. proceso. Francisco escribió estos nuevos lineamientos, lo van a estrenar con Francisco y el papa nuevo que venga, viendo esa practicidad, si es viable o no, puede revocarlo o darle continuidad a lo que dijo el Papa Francisco. Es muy distinto a cuando, por ejemplo, un presidente de algún país escribe una ley y el otro la destruye, o claro, porque hay una comunidad eclesial que se debe seguir y una tradición que lo dicta la Iglesia Católica. Claro, y justamente lo que comentábamos también en la pausa es que vemos a un papa humilde, sencillo, austero y que quiere ese tipo, digamos, de protocolo funerario. Entonces, si viene otro papa a cambiarlo y hacerlo más ostentoso, yo creo que eso no se vería muy bien para pues los feligreses. Es como que están aceptando una iglesia que sea más cercana y yo creo que ese legado debe continuar. Además que el Papa Francisco lo hace también por ahorrar en términos económicos, porque Claro. tanto para la ciudad de Roma, para la propia Iglesia Católica y para Italia son gastos considerables por la cantidad de peregrinos que van, el tema seguridad, el tema logístico, porque son más días, Transporte. más peregrinos, transporte, efectivamente. Entonces, él lo hace para darle una lección al mundo que tenemos que ser austeros, como bien lo hemos comentado. El Papa ha sido abierto en distintas índoles sociales y políticas. Recordemos que también no solamente fue el líder espiritual de millones de católicos y de cristianos, sino que también fungió como jefe de Estado y allí le da apertura a la juventud, lo que también comentábamos al principio. Es el Papa también que le da más apertura en la Iglesia Católica a las mujeres. El primer Papa que nombra presidente del Banco del Vaticano a una mujer, a una laica, y después nombra en la prefectura a una mujer también que tradicionalmente era dirigida por cardenales. Ha colocado en puestos importantes dentro de la iglesia a personas que se han declarado homosexuales o que conviven con personas del mismo sexo. Entonces es un papa abierto que encontró muchas contradicciones o muchas personas que le llevaron la contraria en su pensamiento ideológico, moral y cristiano también. Sí, creo que económicamente causó un impacto, ¿no?, dentro del Vaticano, sobre todo por todas las leyes que al momento de designar a estos nuevos cardenales que estaban justamente dentro de su mandato, incluso algo que tú nombres que también es importante, hablamos sobre eso, porque yo creo que también ser criado entre 5 hermanos, eso lo ayudó también a tener esa cercanía digamos, con el pueblo como tal de Argentina. Fíjate tú que algo que tú comentas y que me parece súper importante, hablas de lo que él causó como impacto en la juventud y uno de sus mensajes era ayudar a los más pobres. Efectivamente, y al Papa Francisco en el año 2013, aproximadamente como en noviembre, le tocó dirigir la Jornada Mundial de la Juventud y decía que quería también una iglesia dirigida por jóvenes. El cardenal más joven del mundo actualmente, que lo nombró el Papa Francisco, tiene 37 años de edad. Que no había pasado nunca. Hacia la comunidad LGBT, esto todavía es algo muy controversial. Por supuesto, algo que causó mucho impacto es que en la iglesia nunca se había dado apertura a la bendición de las personas del mismo sexo que están casadas, y el Papa quiso darle esa apertura a las personas LGTB, y una frase muy célebre que él también dice: la iglesia no condena a los homosexuales, o sea, la iglesia le da las puertas abiertas a las personas para que convivan y tengan también acceso a los sacramentos, puedan bendecirse en su misma unión matrimonial. Entonces es algo que causó mucho impacto a una sociedad o a una iglesia que venía muy cerrada a estos temas, inclusive temas que son muy sensibles para la sociedad. En un próximo papado esto podría retomarse, podría retrocederse. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo vislumbras en el panorama? Yo creo que ya no hay retroceso porque están llamados a votar aproximadamente 200 cardenales. De los 200 cardenales, 180 son creados por el Papa Francisco. Es decir, siguen esa línea liberal, o si se quiere un poco más abierta, que tiene el Papa Francisco, porque ya los muy pocos papas que quedan, que son como 20, fueron nombrados por papas antecesores a Francisco. Entonces creo que el próximo papa que venga va a tener la misma línea que tiene el Papa Francisco, incluso hasta más abierto a otros temas que el Papa no fue abierto, no porque no quiso, sino porque encontró mucha contradicción. Bueno, en el próximo, aunque no quisiese, va a estar bastante limitado por lo que mencionas, del Sí, apoyo, claro, el porcentaje. claro. Aunque no quisiese tener esa apertura, ya va a estar limitado. Porque hay células dentro de la iglesia que todavía son muy conservadoras en temas morales, pastorales. Alejo, tú sabes que hay algo que es importante también, yo creo que es importante tocarlo, que el Papa Francisco iba de acorde con lo que profesaba. También. Y eso pasa muy poco, sobre Sí. todo en la iglesia, porque hay papas que profesan algo, pero van en contra de lo que dicen.
Y una de las cosas, o lo que hizo ganarse no solamente la popularidad, que hablamos de que Juan Pablo II tuvo una popularidad bastante importante, y este Papa, en este caso Francisco, era muy cercano porque tenía ese poder de palabra, de convencimiento ante el público. También. Y eso también creo que le ayudó, precisamente por esa misma cercanía que tenía él como pontífice, como tal. Y en esta cercanía, efectivamente, que estamos hablando de los jóvenes, fue un papa también que ayudó a la promulgación de varios decretos donde daba más participación en la Iglesia Católica a toda la juventud cristiana. Los puso en el jubileo del año 2025 que se está celebrando, algo también inédito, olvidé decirlo, que el Papa muere en la celebración del pleno año jubilar convocado por él mismo, que es el año jubilar de la esperanza, donde todos tenemos que ser peregrinos de esta esperanza, y a los jóvenes le da cargos importantes en la iglesia, como mencionamos. El director de la prensa de la Santa Sede tiene apenas 40 años de edad, cuando acostumbramos que estos grandes cargos eran por personas ya ancianas y que eran cardenales. Claro, obispos. o sea, Alejo, que es posible que el nuevo Papa sea un poco más joven de lo que estamos acostumbrados, a lo mejor no el cardenal de 37 años, pero siempre, por supuesto, la figura de esta máxima autoridad de la Iglesia Católica, pues ya es alguien que está entrada es un poco más anciano, por así Sí, decirlo. por supuesto, Pero por supuesto. ¿crees que la Iglesia, con todo esto que ha hecho el Papa Francisco, busque un Papa más joven que llegue justamente a la juventud en el mundo, y que además de eso, la nueva forma de llegar a los jóvenes es a través de las redes sociales? Entonces, yo creo que este nuevo Papa tiene que ir por la vía también de la tecnología para llegar. Es justamente lo que iba a comentar, aunque el Papa tenía 88 años de edad, nunca se cerró a las nuevas formas de evangelización. Sí. De hecho, tenía su cuenta en Instagram, publicaba videos, enviaba mensajes. El Papa nuevo tiene un gran reto con el tema de la inteligencia artificial, la globalización, las nuevas formas de transmitir este mensaje, pero sí, no estoy en el pensamiento de los cardenales, pero dentro de los cardenales se debe estar eso latente de buscar un Papa joven que llegue a la juventud, para atraer a más jóvenes adentro de la iglesia y, por supuesto, seguir ese mensaje de evangelización. Yo como católico, como periodista, claro, nos duele la muerte del Papa Francisco, pasa su duelo, pero ya quiero saber quién es el nuevo Papa que nos va a guiar. Y en esto vamos a ahondar en la próxima parte. Sin embargo, para cerrar esta conversación, Alejo, yo quiero que nos hables de los últimos meses del Papa, su trabajo y su desmejoría. Sí, el Papa aproximadamente el 14 de febrero fue hospitalizado en el Policlínico Gemelli por una infección respiratoria que le dio y una crisis, y estuvo varias convalecencias. Recordemos que él desde los 21 años le está funcionando, él trabaja con un pulmón y medio, porque medio pulmón le fue extraído por un cáncer que pasó cuando era joven, por una infección. Entonces, después fue dado de alta, no sabíamos nada del Papa. Después de 45 días salió al balcón del Hospital Gemelli, dio un saludo a la feligresía, pero por supuesto por el mismo problema respiratorio perdió la voz. De hecho, los médicos, quien lo trató, dijo que el Papa recuperaba su capacidad para respirar, pero perdía la de hablar. Un poco lo que le pasó al Papa Juan Pablo II, y tenía que ir a terapias para nuevamente, imagínese usted, un hombre que lideró la Iglesia Católica de 88 años, aprender a hablar nuevamente. Y en ese saludo solo pudo dar unas pequeñas palabras de agradecimiento. En la Semana Santa se pensaba que él no iba a tener una aparición pública, no celebró las misas, pero sí estuvo ahí con la feligresía, fue a visitar una cárcel de Roma donde estuvo compartir con los presos. Y nada, el domingo de Ramos lo vimos darle la bienvenida a la Semana Santa, y ayer su última aparición, domingo de Resurrección, algo también muy inédito, porque el Papa Juan Pablo II murió también después de un domingo de Resurrección. Es y como es algo una despedida. Yo lo veo así, pues de una manera muy energética, muy espiritual. Él quería hacer ese último contacto con su pueblo, con los creyentes, y de alguna manera ese fue su mensaje, esa fue su despedida, y pues hoy amanecimos con esta noticia que ha conmovido al mundo. Gracias, Alejo, por acompañarnos el día de hoy para aclarar, ¿no?, todas estas dudas alrededor de lo que va a suceder de hoy en adelante. Muchísimas gracias a ustedes por esta entrevista. Bueno, José Alejo, nuestro